שובב, ינחני ומרגל צדק, ינחני ומרגל צדק למען שמו. נפשי ישובב, ינחני ומרגל צדק, ינחני ומרגל צדק למען שמו. אדוני רואי לא אחסר בינות דשא ירביצני. אדוני רואי לא אחסר על מי מנוחות ינעלני נפשי ישובב, ינחני ומרגל צדק, ינחני ומרגל צדק למען שמו. נפשי
Shalom a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. ¿Qué tal este mes de receso? ¿Cómo han ido las actividades? ¿Cómo han ido los encuentros? ¿Habéis estado ocupados? ¿Ocupadas? Yo por mi parte he estado muy ocupadito. Parece que no, pero muchas cositas viniendo. Espero que con vosotros también tengáis muchas cosas ahí sucediendo. Así que nada, vamos a saludar uno por uno a todos los que estáis. Vamos a empezar con Begoña. Adelante, Begoña, ¿qué tal estás? Muy bien, fenomenal, No con se ganas de escucha volver a nada. las clases. ¿No? ¿No me escuchas? No se Eso es escucha. porque tengo los Bien, cascos. vamos a hablar con Socorro. Venga, adelante, Socorro, ¿qué tal estás? Hola, yo Hola, muy Socorro. feliz de Tampoco estar se con escucha todos nada. ustedes. Ah, entonces ¿No se debo ser escucha yo. tampoco? Ahora, Ay, yo sí te escucho. ahora sí. ¿Qué tal, Socorro? Ayer, hola, yo encantada de estar aquí con todos. Cuando les hago así, los saludo es a todos. Es a todos, ¿verdad? Es No es a solo unos todos pocos, siempre. claro. No, pero se quedan así. Es a todos, en esta clase chiquita y en la grandota también es a todos. ¿Qué Estoy tal? desde ¿Cómo? el campo, hace mucho aire, está helado, pero bien. Fenomenal, Muy contenta de estar aquí y con mucho fenomenal. trabajo también. Gracias. Bravo. Ahora vamos a ver, Begoña, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Era yo, el del sonido. Ya está todo ¿Ah, arreglado. sí? Sí, sí, era Ah, yo. vale, vale. Vale. Bueno, Begoña, nada, aquí enfrentando una nueva etapa, ¿no? Sí, con ganas de retomar las clases Muy bien. y a ver cómo van estos meses. Perfecto, gracias. Adelante, Fer, ¿cómo estás? Fernando. Hola Raúl, hola a todos, hola a todas. ¿Cómo estamos? Esto es una catarata de eventos que no para, digamos. Ya. Es- esto es un no parar, ¿eh? No sé, hay que atajar penales todo el tiempo acá. Todo el Eh, rato. Aquí somos, ¿cómo es que le llamáis arqueros, ¿no? En el Argentina. arquero, exacto. ¿Eh? El arquero como pulpo de 10 manos, no sé. Eh, Totalmente. pero no, pero contento, bien, bien, con fuerza. Bravo, con fuerza. Gracias, Fernando. Vamos a saludar a Pilar Melillán. ¿Qué tal, Pilar? Hola, hola a todos. Bueno, feliz también aquí, emocionada de regresar y a pesar de que me tomé una semana de vacaciones, que me fui a visitar a Chile a visitar a mi familia, Bueno, pues descansé físicamente, pero bueno. fue intenso de experiencias y realmente fui a recoger muchas chispitas que he dejado allá, a Bravo, pesar de que bravo. salí hace 40 años o 50, Mm. pero me di cuenta pues de que hay muchas puertas que dejé abiertas y que pues tengo que cerrarlas porque quedaron ahí a medio abrir. Y eso Mira, fue muy significativo. está Ya. buenísimo eso que dice, porque una de las puertas que quedaron abiertas fue el acento chileno que todavía no se te fue. ¿Eh? Bueno, me regresé con el acento, se me pegó otra vez, pero muy bien, muy bien. Fantástico, me alegra muchísimo, Pilar. Gracias. Adelante, Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy muy bien, encantada de volver, queriendo aprender más cosas, abrir más SOT y que después del reto de los sueños ha sido muy fuerte y impresionante. Así es que adelante con todo. ¿Habéis estado todos en el reto de sueños o no? ¿Sí? Me alegro, me alegro. Espero que lo hayáis encontrado interesante y revelador, ¿eh? Muchísimo. Bueno, me alegra muchísimo. Gracias, Araceli. Adelante, Pilar. ¿Cómo estás, Pilar? De Madrid. Sí, Pilar, Pilar de Madrid. Pilar de Madrid, claro. ¿Cómo estás, Pilar? Hola a todos, hola Raúl. ¿Qué Pues tal? nada, con muchísimas ganas, igual que mis compañeros, de empezar esta nueva etapa y muy agradecida de estar en este foro en el que aprendo tantísimas cosas. O sea que contenta y agradecida sería el resumen Magnífico, de volver. magnífico. Gracias, gracias. Adelante, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Así con ganas ya de ver qué trabajos se van a empezar a desarrollar. Eh, la verdad es que estuvimos reunidos, estuve en un par de grupos Mm, me abrieron
muy bien las puertas, compañeros, están trabajando muy bien, muy comprometidos. La verdad es que creo que va a ser una etapa donde vamos a aprender mucho y va a haber como mucha resonancia. Siempre mi desafío es, bueno, aparte de uno, ¿qué le podemos dar al grupo grande, no? Mm. Y bueno, Ingrid, este viernes tiene el pistoletazo de salida, así que nada, Ánimo, ánimo, Ingrid. con Ahora, ganas de ver qué pasa. ahora le voy a dar la palabra. Gracias, Karina. ¿Qué tal, Encarni? ¿Cómo estás? Mm. Hola. Hola a todos, ¿me escucháis? Alto y ¿Sí? claro, alto y claro. ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas, como siempre corriendo, pero he llegado bien. Claro. Pero nada, con muchas ganas de estar aquí juntitos y con ganas de empezar, porque mi grupo también está con ganas de... Están fritos por pillarte, Raúl. Están todos fritos, bueno, entre nerviosos. ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Digo, tranquilidad, que todo lo que hacemos siempre. Claro. Pero tienen ganas del encuentro de Ah, todos. Así me que alegro bueno. muchísimo. Ya el viernes va a ser el primer encuentro. Lo he tenido que Mm, mover por es perfecto exigencia, todo. sí, por adaptación de agenda, porque no hay forma de encajar algunas cosas. Pero bueno, el viernes vamos a estar ahí. Genial. Así que nada, gracias por estar, Encarni, gracias por estar. Y Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Micrófono ahí. Venga, Hola, adelante. ¿Qué tal estás? muy bien, muy bien. Muy emocionada por empezar lo de las exposiciones con el reto este bueno, del poco tiempo que hemos podido practicar, ¿no? Con el motivo de consulta, pero bueno, supongo que con la ayuda tuya y con la ayuda del creador todo saldrá perfecto. Vamos, ni yo lo hubiera podido decir mejor, vamos, ya está muy bien. Fenomenal. Esa es la actitud, claro que sí, esa es la Sí, actitud. sí. Bueno, pues nada, vamos a iniciar. No sé si vamos a empezar primero, como siempre, con los bloques que tienen que ver, con el bloque que tiene que ver con preguntas y respuestas de la lección que tocaba hoy, que tenía que ver con los recursos interiores y el ego. ¿eh? La semana que viene, bueno, mañana ya se libera la nueva clase que ya tiene que ver con más con terapéutica, que es el motivo de consulta y algo más de terapéutica. Pero bueno, vamos a empezar con una primera ronda de preguntas o de inquietudes o de compartir acerca de esta última clase. No sé si hay alguna cosa que queráis comentar o consultar. eh, y si no, pues pasamos a cuestiones más generales. Sí, a ver, hay varias cositas. Pues vamos allá. Fernando e Ingrid. Adelante, Ingrid. Sí, Ingrid, activar el audio, por favor. Vale. A ver, pongo en contexto la pregunta. Identificarnos del ego, Mm, hemos de autoexplorarnos, tomar conciencia, estudiar y con humildad ponernos al servicio del plan del creador. mm, Hemos de hacer una rectificación para subir a Binah. mm. Ese proceso es horizontal y vertical a la vez, ¿no? Y todas las sefirás actúan juntas, ¿no? En conjunto. Entonces, me gustaría saber cómo enfocar de manera correcta a Binah. Mm. Porque, claro, yo tengo aquí apuntadas algunas cosas, ¿no? Con entendimiento, sin juicios, comprensión, sin apegos, sin expectativas, con amor que sostiene. Y si logro unir Jochma y Binah, dan Da'at. Bueno, que es la unión entre lo divino y lo humano, entre el alma y el cuerpo. Que sería como el ocho perfecto. Esto daría paso al Ein, ¿no? A lo que es el Ein. ¿Cuál es la pregunta? Sí, claro, es que claro, yo quiero acortar camino. Tú me escuchaste en el directo de ayer cuando yo decía, no sé si fue el de ayer, creo que sí, cuando yo decía que uno de los ejercicios más importantes de cara a los sueños, fíjate, ¿no? A la hora de la incubación de sueños es saber preguntar. Pues lo mismo, es que no estoy diciendo nada nuevo, pero no por saber, sino por ejercitar ese Claro. músculo. Venga, tómate tu tiempo y formula. Sí, bueno, saber cómo enfocar de manera correcta a Binah. Cuáles serían los recursos
para trabajar la sefirá? Mira, yo te diría que Binah está relacionada con una cualidad del alma muy importante, que bueno, traducido literal es inteligencia, pero está relacionada con una cualidad del alma que es la conexión con los niveles superiores de conciencia, porque es la primera sefirá de las 3 sefirot superiores, el mundo de Atzilut. Y a través de lo que es nuestra personalidad concreta, vamos a hablar en términos psicológicos de nuestra personalidad, que también podríamos hablar en términos más amplios, si quieres, cosmogónicos, pero ahora me refiero al aspecto psicológico, al aspecto personalidad. Binah supone una dimensión de recepción de los 2 niveles que hay aún por encima de ella, que serían Jochma y Keter, pero que están encadenados, es decir, que están unidos. Hay una unión Keter-Jochma. De Keter no te puedo hablar, pero no te puedo hablar ni yo ni ningún cabalista, porque no se puede hablar de Keter. Fíjate qué dimensión es, ni se puede referir. De Jochma podemos decir que es la dimensión de la intuición, de la conexión con mundos paralelos, de la conexión con las intuiciones y desde luego con la conexión con los sueños. Aquí un pequeño apunte que lo explico en el curso de sueños también, y es que de pronto tenemos que entender que el árbol de la vida no hay que verlo como se puede ver de muchas maneras, pero no hay que verlo exclusivamente como un panorama plano, sino más bien como una esfera, como un panorama esférico, donde en el centro matemático de esa esfera está Tiferet, que sería el yo esencial. ¿Bien? Bueno, que está relacionado con Jacob, Israel, claro, de Jacob a Israel. Bueno, ahí vamos. Bien, ¿por qué te digo esto? Porque la función que tiene el caparazón de Binah, la clipá, que se dice en Cábala, de Binah, la función fundamental es permitir que entre la luz de esas 2 esferas superiores y permitir que esa luz se desarrolle hacia las esferas inferiores. ¿Qué papel juega el ego aquí? Todo. Y en este caso el matiz del ego en Binah es el ego intelectual. El ego del conocimiento, pero del conocimiento intelectual. Entonces, para recolocar al ego en una posición donde haga una función no digamos ya de estorbo, sino que incluso sea un instrumento para tu desarrollo personal, como así pretendemos, que el ego sea de hecho un instrumento que te catapulte a niveles superiores de conciencia, es muy importante que en tu día a día tomes conciencia de cuándo tú te sitúas en un ego intelectual, de cuando tú de pronto estás hablando o estás explicando o te están preguntando y tú de pronto estás situada ahí en un punto en el que realmente no estás eliminando esa clipa, sino que la estás fortaleciendo. Eso se siente, en mi opinión y por mi experiencia personal, cuando tú notas que esa luz transita a través tuyo y no que se queda y te la apropias. ¿Entiendes? Porque tienes que dejar fluir todavía hacia debajo. Claro, que no está la mente en ese momento. Pero por una razón muy sencilla, y es porque la mente está al servicio del ego. Recuerda que la mente es el tubo, el foco de la conciencia en este mundo, y está mediatizada por las creencias y por los condicionamientos que son lo que a la postre forma la personalidad. Entonces la mente siempre va a estar al servicio del ego por este motivo. Deja de estar al servicio del ego, o digamos, deja de estar o pasa a estar a favor de que el ego sea un instrumento de crecimiento espiritual cuando hay comprensión de este principio. Y la comprensión es, fíjate, me haréis un templo y habitaré en ellos. Es decir, quítate de en medio, no pienses que tú haces nada, no pienses que tú sabes nada. Está ahí el conocimiento, tú lo tomas, te transita, y entonces cuando viene el conocimiento auténtico, tú haces el primer paso, haces el esfuerzo, te pones a disposición, inviertes en ti, estudias, haces tus cursos, tienes tus clientes, los estudias a ellos, pero nunca desde una posición de poder y desde una posición de pensar yo soy más que, porque yo sé más que. Eso es una clipada de Binah. Ojo, nunca desde pensar yo soy más inteligente que. No. Yo permito o yo me pongo a disposición de que una energía superior me sea transitada a través mío, y entonces yo me pongo a disposición. Esto es tremendamente complicado porque siempre estamos con un discurso mental, con un tole-tole, como yo le digo,
que te está mediatizando todo el tiempo y con estímulos que te están llamando todo el tiempo la atención. Para Claro, que sería, esto no suceda. claro, ¿Qué? claro, Perdón. sería como ponerte siempre a nivel de aprender, ¿no? Y entonces ya te humillas y siempre estás pues aprendiendo, ¿no? De todo lo claro, es que es muy complicado, ¿eh? Expresarlo, pero sí. Es complicado expresarlo, pero mira, te lo diré de otra manera también. Y no tiene que ver estrictamente con la dimensión divina. Ahora que has mencionado la humillación, los cabalistas dicen que permitir la humillación te elimina muchísimas clipot y te permite el hecho de que tu alma brille de una manera más natural. Pero ¿qué significa que tu alma brille? Ni más ni menos lo que acabo de explicar. Que permitas ese tránsito de luz a través tuyo, eso genera una expansión del cli, del instrumento, de la vasija. O sea, es todo un proceso que ya empieza a funcionar. Pero es que el primer paso lo tienes que dar tú. Pero es que para dar tú el primer paso tienes que ser consciente de que hay que dar un paso. Esto parece una perogrullada, pero es la clave. Y ese primer paso siempre es una de dos. O el estudio o una situación de mucho dolor que te lleva a la postre al estudio. Al final siempre acabas estudiando, quieras que no. Porque si no estudias por las duras, estudiarás por las maduras. Pero si eres una persona con mínimas inquietudes, vas a terminar estudiando. Si no terminas estudiando desde un punto de vista consciente, vas a estudiar en la universidad de la vida, en el laboratorio de la vida, al que nadie llama estudio, pero que no deja de ser el estudio per se. Y aprender de la experiencia. Pero bueno, por contestarte y por resumirte, decirte que el asunto de la humillación es fundamental. Y de hecho, uno de los niveles de conciencia más alto, probablemente el más alto de todo, el nivel que se llama Moshe en Kabbalah. Moshe se dice de su personaje que era el individuo más humilde que caminó sobre la tierra. Y entonces, y el único que pudo ver a Dios cara a cara. Entonces una cosa te lleva a la otra. Pero ¿qué es ver Dios cara a cara? Es ver el reflejo de tu propia alma en los otros y en todo lo que haces. Muy bueno. Muy Muy bien, bueno, Ingrid. gracias. Gracias a ti. Adelante, Fernando. Bueno, Raúl, creo que he contestado bastante la pregunta porque iba a hablar justamente de la humillación y de la humildad. Eh, para, digamos, resumir un poco, un resumen de acción para hacer Teshuvá, ¿no? Sí. Y me pega muy de cerca porque mi tarea como maestro ante la gente, o sea, está muy, muy directo sobre eso y lo difícil que es, digamos, entre comillas, humillarse y entender desde dónde imparto una orden, ¿no? Desde dónde interpreto una determinada grafía de un compositor que escribió una cosa y que es un papel muerto y que hay que darle vida, ¿no? Sí. El tema es, se mezcla la humildad y la humillación que viene de la misma raíz y, en definitiva, buscamos cambiar eh, el deseo de recibir por el deseo de otorgar para poder tener la equivalencia de forma, ¿no? Esto es fundamental. Pero Sí. claro, a veces me cuesta ver la humillación porque a veces veo, eh, no sé cómo explicar. Eh, es muy confuso porque lo que parece que que tiene autoridad, en realidad no lo tiene, y entonces se crea un conflicto, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo de una medicina para la humildad. Me Ujú. sucedió cuando tenía 19 años. Eh, durante un verano, para sacarme unos dinerillos extra, conseguí un trabajo, agarraos, en un matadero de una cárnica muy famosa en Jaén. Y estuve para trabajar allí. Eh, entré en el turno de tarde, entre las 3 de la tarde, y salí a las 10 de la noche. Era el primer día, y en el primer día allí nadie te explicaba nada, nadie te decía nada, y una de las tareas que me asignaron fue ir a buscar carne de primera para fabricar salchichón,
a unas naves que estaban bastante lejos de donde estaba la fábrica de montaje. Abrías de pronto una puerta corredera de estas enormes de las naves y te encontrabas como 100 carros de estos, como los de las minas del oeste, de hierro, estos carromatos, con unas ruedecitas así de chicas. El carro enorme y la ruedecita así de chica. Entonces, yo que iba enchufado, porque era el sobrino de la persona que llevaba la empresa de contratación, pensaba que me iban a dar un puesto un poquito más amable, por decirlo suavemente. Y yo me creía además con derecho a exigir. Entonces yo al encargado enseguida, claro, yo intenté mover aquello en uno de los carros, no había forma. Eso pesaba un quintal. Y entre un individuo solo era imposible moverlo. Entonces llamé al encargado y le dije, perdone, ¿no habría un mecanismo? Fíjate, yo también. ¿No habría una forma de mover estos carros de una forma un poquito menos trabajosa? Y la respuesta que me dio el hombre no te la voy a reproducir aquí porque no procede. Pero me vino a decir que eso es lo que había. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque oportunidades para la humillación y para la humildad son diarias. ¿Sabes? Yo creo que entender... Mira, hay una frase que me encanta y que digo mucho, que es el halago debilita. Lo primero que yo te aconsejo en relación a los halagos es que no le hagas ni puñetero caso a los halagos. Pero ni caso. Pero que tampoco le hagas caso a las críticas. Porque ni unas ni otras tienen que influenciarte en lo que tú haces. Otra cosa es que puedas tener una cierta simpatía hacia... Bueno, y desde luego sería tu obligación incluso como artista, o en mi caso como creador de contenido, entender qué es lo que está faltando o qué es lo que se puede mejorar, pero desde tu perspectiva. Pero no porque de pronto haya crítica y mucho menos sin fundamento. ¿Me comprendes? O sea, tanto el halago debilita como que te pongan que te claven puñales también, si les haces caso. Entonces ni una ni otra, mantente ecuánime. Y únicamente has de saber que al único que le debes rendimiento es al creador, que te pone las situaciones. Y en esas situaciones tú te tendrás que batir el cobre en la arena. Y ya está. Y es un juego todo el tiempo, es un entrenamiento. Y ahí Sí. no importa en qué situación te pongan. Por ejemplo, hacer cola. ¿Cuántas veces tenemos que hacer cola? Mira, me pasó también. Hace muy poco es que me están pasando unas cosas, claro, como he cambiado de todo, he cambiado muchísimos aspectos de mi vida, pues claro, todo cambia. ¿Quién me iba a decir a mí que iba yo a terminar en el Parque Warner en Madrid? ¿Vosotros me imagináis a mí en el Parque Warner? Y haciendo cola en las atracciones. Yo jamás hubiera ido a un parque de atracciones, vamos, elegido por mí nunca. Entonces, ¿qué me toca hacer ahí? Humillación total. ¿Entiendes? Guardar cola, bueno, por supuesto colas kilométricas, en un sábado donde todo el mundo está libre para acudir al Parque Warner. Imagínate. No estoy hablando de un lunes ni de un martes, ¿eh? Un sábado. Guardando cola para cada una de las atracciones. Pues yo estaba entrenándome en hacer cola. Se ve que no entrené bastante. ¿Comprende? Entonces, depende cómo te lo tomes. Si te lo tomas como algo desesperante, pues lo vas a pasar muy mal. Lo puedes pasar igual de mal, pero por lo menos aprovecha el tiempo que estás en la cola. Que fue lo que yo hice. ¿Entiendes? O no te digo nada a la hora de pedir en los restaurantes, porque es cola para todo. Y, por supuesto, todo el día. O sea, ahí dediqué un día entero de mi vida, de mi tiempo, a esto, que jamás hubiera elegido yo. ¿Comprende? Pues por algo será. Bien. Pues ya está. Una cosa relacionada con eso también es ese lugar mínimo del ego del que tú hablabas. En carne no te rías que te estoy viendo.
sea, reírse del mal ajeno está muy mal. A ver, Fernando, dime. No, decía que tenía que ver también un poco el tema de la humillación Sí, y también de la humildad con sí, el recolocación del ego en ese lugar mínimo del que tú hablas. sí. Y ¿cómo medimos eso? Realmente es tan difícil, no lo sé. Ah, pero es ¿Cómo muy medir? pero A ver. no, pero en realidad es muy fácil. En realidad es muy fácil porque es el punto en el que te jode. Claro, Facilísimo. perfecto. O sea, Claro, claro. yo estaba en la Ahí está. cola y yo estaba donde no quería estar. Por tanto, ¿cómo estoy ahí? Estoy frustrado, estoy cabreado, estoy como tú quieras. Pero ahora yo tengo una decisión, lo que en Kabbalah llamamos el segundo hijo. La bendición recae sobre el segundo hijo, no sobre el primero. Esav y Jacob. Jacob le robó la primogenitura a Esav. Pero no está hablando de dos hermanos, está hablando de tu reacción emocional. La primera reacción emocional, primer hijo, es Esav. Hay que descartarla. Es animal. La segunda reacción es sobre la que recae la bendición. Jacob. ¿Sí? Muy bien, Perfecto. Fernando. Bien, Gracias. bien. Gracias a ti. Adelante, Pilar. Bueno, vamos a ver, Raúl. Tengo alguna pregunta más, pero para conectar con mis compañeros, con esa dificultad de colocar al ego en su sitio, Sí. en la Parashabo, bueno, pues se ve, claro, la importancia de todo esto. Entonces, al principio necesitas despertar y lo haces gracias al dolor. Mm. Y luego ya, pues cada vez vas a ir sufriendo menos si eres capaz de no reaccionar con el ego. Ujú. Pero claro, a mí me cuesta trabajo saber dónde está esa reacción, esa primogenitura que tú dices, o esa segunda reacción donde tú ya has reflexionado. Por ejemplo, no hace mucho te escuché decir, si a mí alguien me da un bofetón, yo se lo devuelvo. Y Sí. luego ya pienso, pero se lo voy a devolver para que mi hijo el día de mañana no tenga que dar un bofetón a alguien y parezca que es que no tiene sentido. Ya. Entonces yo ahí me pierdo porque uno no se puede quedar tampoco como una meba que te tocan y como que no reaccionas. No sé, que me cuesta, No, te lo voy a aclarar. Hay muchas formas de devolver un bofetón. Ah, bueno, eso es interesante, claro, Y tanto. Y tanto. claro, Y tanto. ya. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo de el camino que tienes que transitar cuando dice Boel paró, es decir, ven a Faraón, Mm, ven, ven a tu propia interioridad egoica hasta alcanzar ese núcleo. Y ese núcleo lo vas a detectar con lo que te dije, con donde estás fastidiada, lo que te duele. Ahora bien, cosa distinta es el tiempo que tardas en pasar de la reacción egoica a la reacción de la bendición, a la reacción generosa. Ahí hay un margen de tiempo. Yo te puedo decir por mi experiencia que el margen de tiempo va a ser cada vez menor. Tendrás una primera reacción, que siempre será muy jodida, muy reactiva. A mí lo máximo que me tarda ya son 24 horas. Ya últimamente 12 y la última me tardó 6. ya, Sí, pero es una gimnasia. Esto es una ya. gimnasia. Sí, 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 efectivamente. Pero escucha, muy importante, en todos los casos siempre seguí el mismo protocolo. Y el protocolo es un protocolo en el que hay un dolor, en ocasiones un dolor muy fuerte, emocional, en donde hay una reacción incluso a nivel físico, porque estás en tensión, porque estás en estrés, porque estás enfadado, porque estás cabreado, porque quieres matar a alguien, imagínate. La ira se expresa así, ¿no?
hay angustia, hay muchas formas de... Porque básicamente las emociones básicas son esas. Miedo, ira, angustia, asco, ya la sorpresa y la alegría son emociones positivas. Nadie viene a consulta por estar alegre, desde luego, ni por tener sorpresas agradables. Eso no ocurre. Entonces, el aparato de medición de la progresión de tu paso de ser Esaf a ser Jacob es el tiempo que tardas en cambiar de lugar a la hora de reaccionar. Entonces es interesante que vayas midiendo eso porque te va a dar la medida de tu progreso. Vale. Yo lo tengo clarísimo, yo soy muy científico con estas cosas. Lo anoto, lo escribo, estoy muy en eso. Porque hay un elemento también que no podemos dejar de lado y yo creo que por lo menos en el CER está súper presente, en el T9 también, pero en el CER muchísimo, es el aspecto psicológico del personaje. Estamos tratando una clase hoy sobre el ego. Es que la personalidad concreta es súper necesaria para poder vivir en este mundo. Lo que ocurre es que no la puedes poner al volante. Esa es la única diferencia. Tiene que haber un meta-ego que controle al ego. Eso sería, podríamos llamar el alma o los niveles de alma, pero tiene que haber un meta-ego más allá del ego, por encima del ego, que sujete a ese ego. Cuando ese meta-ego empieza a tomar el control, cuando el alma, digamos, en términos espirituales empieza a tomar el control, meta-ego sería en términos psicológicos, pero vamos, estamos hablando de lo mismo, ahí es cuando tú empiezas a notar diferencias en tu vida. Y te digo, observa en ese punto las reacciones físicas del cuerpo. Son impresionantes. Interesantísimas. La primera y más importante, el nivel de cortisol. Baja automáticamente. Cuando estás con el cortisol alto en sangre, es que incluso los pensamientos y el rumiar pensamientos es tremendamente tóxico. Es terrible. Es Sí, terrible. sí. Pierdes peso, te quedas muy delgada, qué sé yo, estás en modo estrés. O sea, el cerebro identifica que estás en modo supervivencia, que es lo más cercano al ego que existe. O sea, el ego más ego de todos es el ego supervivencia. Entonces es cuestión de, sabiendo que necesitamos un cuerpo para sobrevivir y sabiendo que necesitamos unas emociones para gestionar todos los eventos que nos acontecen, saber tomar el control sobre esas emociones y no que esas emociones nos controlen a nosotros. Para eso lo más interesante es ir directamente al núcleo del ego. Boel paró, ven a Faraón. Directamente. Yo siempre digo, aquello que te da miedo hacer, hazlo. Lo primero que en el día que tendrías que hacer sería lo que te da miedo. Aquello que rechazas, hazlo. Eso es lo que te puedo aconsejar. Y funciona muy bien. Entonces cada vez tardas menos en... y es medible, ¿eh? Por eso te digo que se puede medir. Y a medida que ocurre, ahí sí se van eliminando clipots. Pero ¿y a qué ritmo? Entonces podemos decir, Raúl, que lo primero sería reaccionar y ya después de ese tiempo sería responder. Claro. Aunque va a haber una respuesta automática, de todos modos. Primero es reaccionar porque vas a reaccionar automáticamente. Y en esa reacción ya va a haber una respuesta. Lo que ocurre es que va a ser una respuesta reactiva. Activa. Pero luego va a venir una respuesta reflexiva. Esa es la diferencia. Claro. El tiempo que tardas en rectificar va a ser el tiempo que vas a medir en cómo va a ir evolucionando tu nivel de control sobre la respuesta reactiva. A observar. Que es cuando dices, he visto esa frase que Dios está donde están tus problemas. Y entonces cuando ya reflexionas y te das cuenta, dices, vale, la frase que era intelectual ha pasado a estar integrada por Sí, mí. exacto. Y no solo eso, sino que tampoco quiere decir que hay que ir buscando a los problemas. Porque ya los problemas van a venir solos, ya te lo aseguro, ¿eh? O sea, no os preocupéis, que no hay que buscarlos, que ya vienen. Vas a estar máximo sin problemas 10 días. Porque tu alma pide un descanso. Puedes pedir break, como en el baloncesto, pero van a llegar.
Van a llegar porque es que firmaste para que lleguen. Es que es Sí. así. Ujú. Y situaciones que te reten y situaciones que te desafíen. Entonces, para mí una de las partes más interesantes, más bonitas y de mayor aprendizaje es las que tienen que ver con el ego. Quizás porque tengo más ego que nadie. Entonces soy un experto en ego. Tengo un máster en ego. Nadie es perfecto. Ujú. Así es. Muy bien, Pilar. Gracias. Vale, quería comentarte otra cosita. Dices, si alguien ya empieza a tener sincronías, a ver números que te están hablando y te crees que has despertado y te quedas ahí, no Mm, sigues avanzando, ahí no te puedes quedar. Tú tienes que seguir día a día mm, investigándote y avanzando. mm. Si te quedas ahí, estaríamos en ese ego espiritual del que tanto se habla. No, estaríamos en una fuga espiritual. Estaríamos metiendo el piececito en la piscina a ver cómo está el agua. Si me gusta el agua, me meto, si no, no me meto. Ya. Ok. Pero al final te tienes que tirar a la piscina. O al piscinero. Vete a saber. Ya. Era por tener claro ese, porque es que eso del ego espiritual tampoco me queda, no sé, es un concepto que está ahí, pero tampoco me Sí. queda muy claro, eso de ego espiritual. Sí, el ego espiritual es que tú te pones en una superioridad espiritual por el hecho de que tú tengas más conocimientos o creas que sabes más que otro. Vale igual que el ego intelectual, da igual. Las personas que están todo el día, em, eh, digamos, con condescendencia incluso, que sería una actitud agresivo-pasiva, dirigiéndose hacia otros, esta típica persona espiritual, ay, tú tienes mucha luz, yo veo que tienes mucha luz, nosotros somos de la luz, ¿eh? ¿Me entiendes? Ay, tú tienes mucha luz, pero te queda un poquito más de camino, ¿eh? A ti te queda más camino todavía, ¿eh? Y te dicen ya lo que te queda, lo que no te queda, y se atreven a pronosticarte cosas, eso es un ego espiritual inmenso, vamos. O sea, ¿quién es nadie para decirte lo que te queda, lo que no te queda, y en qué punto estás y en qué punto dejas de estar? Ujú. ¿Eh? Entonces, bueno, hay mucho de eso cuando en realidad la enseñanza que para mí es la más correcta, o por lo menos para mí la que mejor sirve a su propósito, es que la espiritualidad se debe demostrar en la cancha de aquí, de este mundo físico. No desde un púlpito, o no desde un micrófono, o no desde una situación de superioridad ni moral, ni intelectual, ni muchísimo menos espiritual. Y eso de que se comparan espiritualidades, no, es que tú eres más espiritual que este. Perdona, aquí todos somos espirituales teniendo una experiencia humana. Cosa distinta es que la persona se esté dando cuenta o no. Pero la osadía de atreverse a juzgar a una persona de ser más espiritual o menos, eso no le corresponde a nadie. Ya. Porque Ese todos ego somos se iguales. vería entonces en las comparaciones que una persona hace, bueno, lo que acabas de decir, que lo has explicado perfectamente. Comparaciones en las acciones, bueno, al final. Pero ¿qué más da? Lo importante es que tú identifiques cómo te funciona a ti. Yo siempre reduzco todo a qué hay para ti, qué te duele a ti, cómo lo vives tú. Eso es lo más importante. El resto, pues son, sí, desafíos que se te ponen en el exterior, pero son pruebas. Adelante. Ya. Muy bien, Pilar. Gracias, Raúl. Gracias a ti. Adelante, Araceli. Esto, bueno, en cuanto al tema de la humillación, me he situado cuando has nombrado, ¿se me oye bien? Perfectamente. Cuando has nombrado lo de haber estado en la Warner en Madrid, estar yo un 5 de enero, víspera de Reyes, en un centro comercial, ese es otro trabajo impresionante. Sí, Pero bueno, sí. era un comentario. Yo quería preguntar, a ver, cuando sabemos que la mayor parte de nuestros pensamientos no son nuestros, ahora Mm, ya los vamos pillando, ¿no? mm, Pero cuando uno ha sido ignorante, en momentos de la vida, mi ejemplo, por ejemplo, no sé si me basé
en un pensamiento que no era mío cuando yo huí de casa de mis padres, me casé, a mi hijo lo conocieron ya con 2 años, o sea, toda esa decisión porque yo huía de mi padre y del agobio que yo sentía, porque realmente es que me ahogaba, tomé la decisión, me fui, todo lo que ha sido mi vida, claro, yo realmente tenía que pasar por eso, pero fue dentro de la ignorancia, fue una decisión por un pensamiento que no era mío. Mira, esto que estás diciendo es muy importante y muy a la vez muy curioso. Porque claro, el tema de los pensamientos que sean míos o no sean míos, esto también va por grados. Me explico. Los pensamientos serán más tuyos cuanto más control tomes de tu ego. Volvemos a lo mismo. Tanto más controles tu ego, tanto más los pensamientos serán por tanto dirigidos por ti o por lo que es esa personalidad, al servicio siempre del crecimiento de conciencia. Los pensamientos que entran por el ticún, por el sistema astral, y que te hacen vivir la vida que vives, que no eliges conscientemente hoy, sino que ya está pactado para rectificar, Por eso. esos te llevan a vivir eventos que son de rectificación pura. ¿Cuándo dejas de vivir ese tipo de eventos? Cuando tu conciencia ya te permite distinguir ante la situación. Primero, en cómo reaccionar. Y segundo, en virtud de la reacción, en cómo decidir. ¿Qué ocurre? Que es tremendamente complicado, porque cuando tú reaccionas a situaciones muy fuertes, inmediatamente empiezas a generar cortisol y te pones en estado de supervivencia. Y ahí el pensamiento reflexivo es prácticamente inaccesible. ¿Dónde está el trabajo? El trabajo está en tomar conciencia de esto, retirarte, darle tiempo y entonces cambiar ese pensamiento por pensamientos propios. Es muy difícil, con el tiempo se consigue, no es un trabajo inmediato, pero es un entrenamiento y os aseguro que funciona. No, yo lo doy fe de que funciona, pero muy bien además. Ahora, hay que estar muy pendiente, hay que entrenar. Sí, yo creo que es así. Además, ahora es cuando yo, siendo consciente de muchos de ellos, decir, te pillé, o sea, muchas veces. Pero es el analizando mi vida anterior, de decir, es por instinto, de decir, y ahora es cuando digo, bueno, había pactado que tenía que hacerlo así. Mira, yo he tenido secuencias de pensamientos que son películas de terror. Eso es. También es cierto que como te digo, que vas a ser más objetivo de las fuerzas del mal cuanto más expuesto estás. Claro. Claro. Pero también te digo que también yo tengo más herramientas y puedo superar eso. Ahora, el tiempo que tarda, cada vez menor. Eso también. Pero las pruebas que te pone la vida adelante, como siempre explico, van a estar en función de tu nivel de conciencia. También los pensamientos que te son impuestos. Claro. Pues eso es. Y muchas gracias. Pues nada, que duermas bien. Duermo bien. Muy bien. Adelante, Pilar. Bueno, espérate que... A ver, preguntasteis todo ya, ¿no? Todos los que levantasteis la mano preguntasteis, sí. Adelante, Pilar, venga. Raúl, este programa. Bueno, primero, apenas liberaron la clase de recolocar al ego, yo había empezado a estudiarla y pues inmediatamente tuve la experiencia de aplicar la clase sin haberla todavía procesado. Después me di cuenta de que eso era lo que tenía que hacer. Bueno. La experiencia fue que no supe controlarme, dejé que el ego dominara una maravilla. situación, entré en una discusión, ¡Qué había maravilla! había un ¿Chillaste? niño, ¿Gritaste? chillé, estallé. ¿Querías estrangular a la persona o no? Totalmente, y no podía Maravilloso. yo retenerme, y la otra persona gritaba y yo me imponía y gritaba más. Y entonces en ese momento
esta persona me dice, pero Pilar, tú estás haciendo un trabajo y lo que estás haciendo está en contra, te estás contradiciendo lo que tú dices. O sea, me enfrentó de esa manera desde su ego, Sí, totalmente, ¿entiendes? Y sí. yo tuve que respirar profundo Mm, y el problema era, lo que hizo estallar esta situación es, hay un niño de 11 años que es el hijo de mi amiga, que lo adoro, yo soy su abuela y ella como si fuera su abuela, ¿no? Pero hay una cuestión de celos ahí, ¿no? Entonces ella dice que cada vez que yo voy, él no le obedece. Entonces, ¿qué hago yo? Le digo, bueno, si él no te obedece cada vez que yo venga, pues no vengo más. Imagínate, niño de 11 años que lo tuve en mis brazos, que lo cuido, estoy con él y que nos amamos. No vengo mm, más. mm. ¿Cómo que no vas a venir más? Bueno, y se desarrolla toda la historia. Y yo, fuerte, sufriendo, que me estaba separando del niño, le digo, me estás separando del niño. Imagínate hasta dónde llegué. Y ella, pues ahí encima, no puede ser, tú vienes cuando quieras, pero yo no te voy a llamar que venga. Y en ese momento, cuando yo veo todo eso, de repente el niño sale de la habitación llorando y dice, dejen de pelearse por mí. Así Claro. vino, ¿entiendes? Y cuando lo escuchamos, las dos quedamos, y entonces en ese momento yo empiezo, Raúl, empiezo a llamar a Raúl. Y me vino, no me acuerdo qué, pero alguna de tus sabias palabras me vino a la mente y empecé a recapacitar y empecé a tomar responsabilidad de mí. Y entonces le digo, bueno, mira, le digo, en realidad lo que me pasa es que no es lo que tú dices, sino de la manera en que lo dices, me afecta, me duele y el dolor es mío. Y yo soy la que lo tengo que trabajar, porque en Así este es. momento lo he identificado. Me duele la manera en que tú dices las cosas, cómo se las dices al niño y cómo me las dices a mí. Es mi Bravo, problema. Lo voy a trabajar. O bravo. sea, le digo, Este es mi punto". Entonces ella empezó a calmarse, ¿no? Entonces le digo, es mi punto, es mi responsabilidad, yo lo voy a trabajar y bueno, y en ese momento, pues, me empecé a acercar a ella y nos abrazamos. Bravo. Y nos abrazamos y llamamos al niño y nos abrazamos los 3. Y entonces Maravilloso. ahí los 3 lloramos, pero nos alegramos y, bueno, el niño se fue a bañar, ya me quedé, no me fui. Al día siguiente desayunamos juntos, el niño viene y le digo, bueno, le digo, ya me voy a mi casa, no va a haber más drama, nos volvimos a abrazar los 3, el papá está de viaje, nos volvimos a abrazar los 3 y ya, pues, felices acá. Pero yo después llegué a mi casa y vine a estudiar la lección, porque ya me vine liviana, ¿entiendes? Si yo me hubiese venido la noche anterior, yo no hubiese podido dormir, hubiese llorado todo el viaje, bueno, todo el drama. Pero en Ya. ese momento pude ajustar todo y empiezo a leer la lección. Y me doy cuenta que exactamente esto es lo que se está enseñando. Entonces, todo se conecta, pero va más allá de eso, Mm, porque me di cuenta que en el trabajo que yo hago, que es un centro de llamadas, mm, a mí me acontece lo mismo. mm. Pude identificar que cuando la persona que llama es una persona agresiva, que está enfadada y que habla así muy fuerte, yo me pongo al mismo nivel, o Claro. me ponía, no sé todavía porque de ahora en más es la prueba. Y entonces Sí, le respondo en el mismo nivel. No estoy dando un servicio al cliente de como tiene que hacer. ¿Entiendes? sí, sí. Entonces yo dije, acá está mi dolor. Y sentí aquí frente a mí un ardor terrible Mm, y sentí como si fuera una herida que se había abierto, pero que ya la veo y que ahora se está empezando a sanar porque la vi. mm. ¿Entiendes? Que la puedo ayudar a sanar. Antes de esto, yo todo esto siempre lo sabía de mí y yo decía, bueno, me tomo las cosas personales y tengo que arreglar esto, pero no había identificado el dolor que había en mí, que eso es lo que me hacía reaccionar. Claro. Un dolor tremendo que pues ya estoy trabajando en eso. Y esto me hace entender que el sufrimiento en realidad viene del apego, apego, ego, sufrimiento. Mm, ¿Entiendes? Porque el apego que yo tengo con ese niño es lo que me ocasionaba el sufrimiento de cómo la madre le habla. O sea que hice toda esta reflexión y me di mm. cuenta que el apego al niño no es totalmente saludable, No, porque me ocasiona esta reacción de la familia. claro. Entonces eso es otro trabajo que tengo que hacer. Sí. Imagínate, o sea, mi corazón, su corazón, ahí estoy, algo tengo que hacer ahí. Y me acordé que hace muchos años, en algún momento, estuve en una situación de victimización,
pobrecita yo, mira cómo que esta persona me dejó y no puede, no le duele lo que a mí me duele y no está sufriendo, y por qué no está sufriendo, y yo daba vueltas y vueltas, y de repente vi enfrente mío, así fue una cosa muy, muy espontánea, vi quién era el que estaba diciéndome, pobrecita, que cómo no piensa en mí que yo estoy sufriendo. Y vi así, digo, ajá, esta es la energía que a mí me está molestando. No te voy a dejar que me domines más. Pero evidentemente ese fue el primer paso, porque esto pasó hace muchos años. Y entonces ahora, recién ahora, yo siento que empiezo a dar los pasos para, pues, ahora estar atenta a mis pensamientos, estar a todo esto que me ha pasado, pues me ha puesto en un estado de alerta a mí misma. ¿Entiende? De Entonces, vigilancia, sí, de vigilancia de los exacto. pensamientos y de las reacciones. Pero recién ahora, porque a Ujú. pesar de que este trabajo viene de hace mucho, en este momento ha tomado claridad, conciencia, entonces siento que pues tengo una plataforma, una base donde sostenerme a mí misma para poder pues continuar con este trabajo de identificar al ego y estar atenta a los pensamientos. Entonces ha sido una experiencia maravillosa que me hace muy bien, y pues gracias por la sabiduría que estamos recibiendo, que estoy interpretando y que estoy pues asimilando. Gracias. Bueno, pues gracias a ti por compartirlo, desde luego, porque has dicho muchísimas verdades en este sentido. Yo te agregaría, o sea, lo que has dicho es una clase de cómo tratar al ego, pero descomunal. Es decir, en una propia experiencia, yo creo que mejor lección de vida no hay que la propia experiencia y compartirla, o sea que por eso yo te lo agradezco muchísimo. Pero también te diría, agregaría, que el apego al niño. Para mí el niño en tu historia simboliza el ego. Donde el ego tiene, Oh, claro, el niño es el ego. que ahí está. Y la necesidad de poseer al ego es la necesidad de tener razón. O sea, el alimento del ego es la necesidad de tener razón. Wow. Primera medida es renunciar a tener razón. Yo no te convenzo de nada, yo no te quiero convencer de nada, no tengo razón. Si no quieres que tú tengas razón, yo estoy bien. Segundo punto, no solamente el apego al niño, que es el apego a tener razón, es el apego a las expectativas que genera el hecho de que yo tengo razón. Ojo, trae cola. Wow. Ya. Las expectativas son como... o sea, si lo comparamos con armas, el ego, o sea, el tener, la necesidad de tener razón es como la bomba, y las expectativas son la bomba de racimo. Esa, que disparan ahí por todos sitios y que generan pues toda una playa de insatisfacciones y frustraciones basadas en unas expectativas que no son realistas. Es que ninguna expectativa es realista, Totalmente. para Totalmente. empezar. Porque vivimos en un Totalmente. videojuego. Es que hay que aceptar este principio. Y en este juego, la expectativa, o sea, el enemigo principal lo tenemos dentro. En Kabbalah, la guerra de Gog y Magog, lo tenemos dentro. Que el hecho de que trabajes en un centro de llamada, a mí me parece una cosa espectacular, ¿eh? O sea, qué mejor teatro de pruebas que Ujú. recibir llamada por llamada, que básicamente lo que vienen es a quejarse y a plantearte, discúlpame el lenguaje coloquial, marrones. Sí, tal cual, sí. Entonces, y que tú estás entrenada precisamente, voy a desvelar un pequeño secreto de los centros de llamada. Las personas que atienden llamadas en los centros de llamada están entrenadas para cansar y desanimar a que se llame a los centros de llamadas. Es así. Ella no lo va a confirmar porque no puede, pero ya lo digo yo. Sí, ahora están entrenando a los robots con lo que nosotros hacemos, pues, para que pueda ya ser Básicamente robotizado es todo. aburrir al Ya, cliente para que no llame. exacto. Tenerlo en espera un montón de tiempo, preguntarle el mismo histórico todas las veces, hacerle perder su tiempo, desesperarlo, frustrarlo, de tal manera que los centros de llamadas para mí son unos entrenadores
espirituales y psicológicos increíbles, tanto para ya, el que atiende como el que como por llama. el que, claro, sí. Y pues yo estoy ahí haciendo mi trabajo de hacer esta toma de conciencia, de no hacerme cargo de eso para yo poder salir de ahí, porque en Exactamente, realidad es la transición, porque esto se exactamente. repite. Esto, el mismo trabajo yo lo tuve cuando tenía 20 años, por 7 años, Muy y fue bien. horrible, y lo sigo teniendo ahora, después, al final casi de mi tiempo laboral, y estoy repitiendo lo mismo. Ahí ya me di cuenta, o sea, ¿qué es lo que estoy Entonces, repitiendo? Esto, estás repitiendo porque tienes que dejar de repetirlo. Bueno, exacto. si- Y, siguiente, siguiente cuestión, que no quiero, que quiero pasar a ajá, otro compañero para que comentemos más cosas. Pero siguiente cuestión. Identificaste la herida. Claro, es que mm, lo que ocurre es que lo que la vida te muestra son tus heridas emocionales. Es que por eso es tan importante la inteligencia emocional. Porque es la que te hace discernir de cómo tú te sientes en relación a otro. Mira, el otro que te hace daño es el otro siendo el otro. ¿Se entiende esto? sí, sí, totalmente. Es el otro siendo el otro. O sea, el otro no tiene responsabilidad más allá de ser quien es para ti en tu vida. Desde un plano, obviamente, que es una persona pues que si no cumple las leyes, que se salta... Vale, ok, a nivel objetivo todo lo que tú quieras. Pero ¿qué hay para ti en esa enseñanza? Pues que es el otro siendo el otro. Y tiene que ser así de jodido para que a ti te duela. Exacto, Porque si no te duele, no te mueves. Entonces, exacto. sin dolor no hay crecimiento. Tal ¿Ok? cual, sí. Eso Entonces, fue. entonces, ahí viene el tema de la victimización. Porque ¿quién se victimiza? El que quiere tener razón. El que pobre de mí, que yo llevo razón, pobre de mí, yo llevo razón. Tal cual, sí. En el momento que renuncias a tener razón, se acabó el pastel. Ahora no es fácil. Gracias, Raúl. Sí, no, no. Pero estoy ahí comprometida y Escucha, aunque lleves razón, muy importante, aunque lleves razón. Es que el juego no va de demostrar que llevas razón. Si tú llevas razón, ya lo sabes. Si la persona que tienes enfrente o las personas que tienes enfrente están en una actitud de negación, entonces tú tienes que ponerte en una actitud de cesión de tener razón. Y abandonar eso es a esa. lo que quiero llegar. A Pero, eso es lo que quiero llegar, Raúl. pero es que no hay forma de salir de esa partida que no sea esa. O sea, el Que no sea juego. pasar por todo. Mira, el juego está planteado de tal manera que hay ocasiones en las que la cesión por aceptación, aunque lleve razón, es necesaria. Se llama elegir tus batallas. Y el grado de sufrimiento que tú quieres tener en cada momento lo eliges tú, siendo que el sufrimiento es necesario en la mayoría de las ocasiones para eliminar clipot. Fíjate qué complejo, ¿eh? ¿Sufrimiento es necesario? Sí. ¿Es necesario per se? Hombre, no lo es. Ya podríamos avanzar sin sufrimiento. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad nos dice que el sufrimiento es lo más común para eliminar clipot. Esa es la realidad. Y ahí vendría la humildad, ser lo suficientemente humilde para pasar por ese sufrimiento para crecer. Lo que ocurre que es que tú te das cuenta de tu humildad o de tu ejercicio, no de tu humildad, de tu ejercicio de humildad pequeñito, porque decir tu humildad son palabras muy grandes, pero tu ejercicio pequeñito de humildad, tú vas a ser consciente de en el momento en el que cedas honestamente de tener razón, porque confías en que te colocas en el lado de la bendición. Wow. Gracias, Raúl. Eso se llama emuná. Y reconoce que estás en un entrenamiento, imun, la misma raíz. Y el entrenamiento más difícil es el entrenamiento psicológico. Es un juego psicológico este. Muy perverso en ocasiones, pero muy perverso. Y hay que saber elegir las batallas, saber cuál enfrentar. Para eso es muy por eso es tan importante cuidarse a nivel físico y a nivel alimenticio y a nivel salud, porque si tienes un soporte donde todo funciona más o menos bien, y ojo, con la edad cada vez se funciona peor, pero si tú cuidas ese aspecto, entonces tus respuestas junto con la sabiduría adquirida van a ser cada vez respuestas más eficaces. Esto es estrategia, pero es que es un juego. Hay que tener estrategia.
No hay otra. Para no repetir curso. Así es la cosa. ¿Vale? Gracias, Raúl. Gracias, Creo gracias, que gracias. te comenté todos los puntos. Los tenía anotados porque no quería que se me olvidaran. Bien, vámonos con Fernando. Adelante, Fernando. Sí, Raúl, decías que la fusión de la inteligencia del cuerpo y del alma genera la personalidad del carácter, ¿no? Ese contexto era ese. Eso Y es. que venimos al avatar y que acá me pegaste en la frente cuando dijiste, vienen a cumplir una misión maligna, ¿no? Personas influyentes. Eh, digamos, todo un tema, ¿no? El punto es, eh, a veces aparecen muy seguido estas personas influyentes malignas, ¿no? Es su Más trabajo. seguido, Claro. sí, y eso tiene que ver con nuestro tikkun, muchas veces, ¿no es cierto? Tiene que ver con el Tikkun Olam, realmente. Ah, con el tikkun olam. Bien. Y, y eso de amar a esas personas es también un entrenamiento, ¿no? Eso es un tema, ¿eh? Un gran maestro decía amar al mundo como es. ¿Nos vemos capaces de amar al mundo como es? Ujú. Yo no voy a añadir nada más, lo dejo ahí. Gracias. Gracias a ti. Bien, adelante, Socorro. Hola. Hola, Bueno, Socorro. todo súper interesante. Yo les quiero platicar, Raúl, una mezcla de cosas que han estado pasando, em, desencadenadas de alguna manera con el trabajo de los sueños, con la visita de Karina al arquetipo 4 y 15, que nos Vale, vale, gustó mucho. un momento, perdona, Socorro. No entramos Sí, todavía a hablar de temas de grupos y demás. Vamos a cerrar capítulo de preguntas de la lección y luego entramos ya ok, a temas de supervisión, digamos, de grupos, ¿sí? Venga. ¿Alguna pregunta perfecto. más o alguna cuestión más que tenga que ver con esto y no con temas de grupos? ¿Pilar? De Sí, venga. Yo de esta lección no tengo, Vale, pero vale, sí ok. de otro de incesto. Perfecto, entonces vamos con Pilar, luego contigo y ya pasamos a temas, si queréis, de grupo. Adelante, Pilar. Sí, Perfecto. vale. Yo acabo rápido con esto. Mira, lo que un poco ha tocado ahora Fernando, la fusión con el alma y el cuerpo, el alma tiene amnesia. Esta fusión le causa amnesia al alma. Sí. Entonces, has hablado después de unas inteligencias externas y Mm. dices, estas inteligencias toman un cuerpo con la connivencia o no del mismo, Mm. sabiéndolo, no sabiéndolo, y luego dices, se encarnan en cuerpos de personas influyentes. Entonces, Ujú. utilizas primero el verbo toman y luego encarnan. Sí, ¿Son procesos diferentes o estamos hablando de lo mismo y has utilizado es lo esas mismo. Es, expresiones? es lo mismo. Estoy hablando de lo que en Cábala llamamos un dibuk. Ya. Un Yo te dibuk iba a es... preguntar que si tenía que ver con los seres rap. Sí, tiene que ver con los seres RAF, claro que tiene que ver. Tiene que ver. Por supuesto que tiene que ver. Ya. Absolutamente sí. Pero el debug toma a la persona una vez que la persona está encarnada, o sea, hay un alma encarnada en esa persona Mm. y si es alcohólica, o eso es lo que yo he entendido de tus explicaciones, Sí, eh, puede tomarla este debug, sí. pero ahí no, o sea, no sería una encarnación directa de esa inteligencia externa en un avatar. No sé si me No, explico no es una encarnación directa, pero es una incorporación, vamos a decir, maligna por causa muy importante de la mala conducta de esa persona. Es decir, por nivel vibratorio es que se van a encontrar esa persona, alma y cuerpo, y va a generar, en la cábala nosotros sabemos que se generan ángeles, pero se generan ángeles y demonios, que son ángeles, vamos a decir, que te empujan o que vibran contigo en aspectos negativos. Pero el problema está en cómo esa persona se conduce y los cortocircuitos que genera. Así es que vibra en una vibración que la va a hacer atraer una incorporación
particular de una inteligencia que la va a poseer. Se llama Dibuk. Ya. ¿Me explico? Sí, Bien, sí. bien. Sí, Pues eso. pero cuando dices que encarnan en un cuerpo de personas influyentes, Sí. eso no es un debug, o también, Es un Dibuk igual. Es lo también. mismo, porque esas personas influyentes están realizando prácticas muy perversas de las que me están obligando a hablar últimamente en podcast y en entrevistas y que no me gusta nada hablar del tema, obviamente, como ya podréis Vale, imaginar. vale. Y ese alma que entra en un cuerpo y que tiene amnesia, o sea, el cuerpo le causa amnesia, ¿a Sí. estas inteligencias externas también se les causa amnesia o a ellas no? No, no, no. Estas inteligencias externas están generadas por la conducta de la persona, llamadas, invocadas sería el término, Ujú. y estoy hablando de las élites, ¿eh? De los que saben cómo invocar y atraer ese tipo de alma, y son pactos que generan, bueno, pues unos contratos, sí, que en el mundo físico tienen acceso a muchísimas prebendas y muchísimos privilegios, pero que el precio a nivel espiritual es altísimo, pero altísimo que esa, vamos, que mejor no ni entrar ahí, Ni pensarlo. ¿sabes? Vale, vale, vale. Pues era esa la duda, Raúl. Vale, muy Gracias. bien. Aclaro eso en cuanto a las élites. En cuanto a las personas que por ignorancia se conducen mal y generan muchos cortocircuitos, pasa exactamente igual. Se les incorporan inteligencias, se les pegan inteligencias que bueno, que les hacen, o sea, que toman el control directamente de ese cuerpo, de esa persona, de ese personaje. ¿Vale? Adelante, Socorro. Gracias. Bueno, em, cuando hice mi consulta contigo, tú me comentaste que sí había sufrido abuso sexual y yo te dije que no. Y cuando Karina estuvo con nosotros en nuestra sesión de hace unas semanas, que fue algo muy hermoso, por cierto, y se lo agradezco mucho, me volvió a preguntar lo mismo. Entonces, bueno, pues me puse a trabajar al respecto para ver si yo no he sufrido el abuso sexual, quién en el árbol lo ha sufrido. Y bueno, todo me llevaba a que fue mi abuela paterna. Entonces, empecé como a unir temas y ahora que hicimos lo del reto de los sueños, el primer día mi pregunta hacia mi abuela fue, abuela, compárteme cuál es tu secreto, porque yo en una meditación haciendo Tikkun Klali para ella, la vi amordazada, la vi con una mordaza muy grande, gris, y me causó, pues, me movió mucho y obviamente seguía haciendo Tikkun Klali para ella. Entonces, la respuesta al sueño, ahora que fue el reto, fue que yo la vi eh, jalando un burrito, y bueno, ahí veo cómo el alma nos habla a nuestro propio lenguaje, con un niño arriba del burrito y lo estaba paseando, y yo veía a mi abuela muy contenta, pero de repente como que bajaba la mirada. Entonces entendí que ese niño no era mi papá, sino que era el hijo de su hermano, del hermano de mi abuela, que como que sentí que ella estaba como muy contenta, como de haciendo de mamá de esa. Entonces, ahí empecé a unir que posiblemente había un incesto, pero como por parte de ella, como si ella estuviera enamorada de su hermano mayor, y que se casó enamorada, o sea, ella se casó con mi abuelo, pero enamorada del hermano. Yo creo que mi abuelo de alguna forma se dio cuenta, y pienso que ahí fue como el abuso sexual, a lo mejor como de mi abuelo, de entendiendo que su esposa de alguna forma amaba mucho a alguien más. Bueno, es un poquito complicado. Mi Bien, pregunta es, Raúl, y si me equivoco, ¿cómo saber que voy por buen camino o estoy mezclando tanto que... mira, es muy importante, llegado a este punto en tu caso, saber utilizar el conocimiento que tienes hasta ahora.
El conocimiento es una herramienta que te permite explorar, pero combinado con la intuición y con el sentimiento de certeza. Cuando tú sientas que algo es absolutamente verdad en este aspecto, lo vas a sentir y no vas a tener duda, puesto que la información está dentro de ti. Ajá, perfecto. Ok, Entonces excelente. es como es muy difícil ponerle palabras, pero es como una calidad diferente la del pensamiento que te adjudica esa certeza. ¿Comprendes? Sí, ok. Yo siento que es verdad, pero mi mente me molesta y me dice, ¿y si no es verdad? Si te estás equivocando, o sea, pero bueno, ahora la explicación es, Pregúntale a tu mente que por qué te molesta. Ten un diálogo con ella. me molesta, en muchas cosas me molesta, pero bueno, ok, perfecto. Entonces, ahora mi pregunta es la siguiente, y a lo mejor es infantil, pero bueno, dices, José soñó un sueño, Sí. nosotros estamos soñando un sueño, es que este sueño donde estamos todos ahorita es un sueño que estamos soñando. Sí, pero ¿dónde estamos dormidos? O sea, ¿quiénes somos los que estamos dormidos que estamos soñando? A Esa lo es mi mejor, pregunta. a lo mejor la pregunta no es quién es. O bueno, ¿quién? O quién tampoco sirve el lenguaje que estamos utilizando aquí para preguntar por lo que está más allá de lo que somos aquí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el lenguaje? Claro, es que hay que aprender el lenguaje y el lenguaje es lo que en la historia de la Torre de Babel era el lenguaje único que hablaba toda la humanidad. Entonces hay que acceder a ese lenguaje. Vamos a ver qué lenguaje es. Hay que averiguarlo. Ay, es misterioso, Raúl. Claro, tiene que serlo, si no, no genera mérito. Tiene que Ok, serlo. Tiene que serlo. Tiene que ser misterioso. Tiene que ser una adivinanza, un conundrum, un acertijo todo el tiempo. bueno, averiguaremos. Sí, A ver sí. a qué conclusión llegamos. Bueno, ok, Raúl. Después me hiciste favor de decirme que por mi edad tenía control del tiempo y he estado como jugando a controlar el tiempo y de alguna forma me ha resultado y de alguna manera me di cuenta que toda mi vida he podido hacerlo. Pero pensé que había algo como más profundo que yo podía hacer con esta don o regalo de poder controlar el tiempo y mi conclusión fue, yo sé que en mi árbol ha habido muchos homicidios por diferentes circunstancias. Muchas fue por guerras. Mi conclusión fue que a lo mejor yo podía compactar esas 12 generaciones que deben de pasar como para que los homicidios se sanen de alguna manera. Y me hiciste favor de sugerirme por 99 días seguidos estar trabajando con la Torah y los mensajes que me da, y eso lo sigo haciendo. Eh, entonces tengo dos preguntas de ahí. ¿Es posible que yo pueda comprimir las generaciones y cómo solucionar eso? Porque de los homicidios que yo sé, es quinta generación, yo soy quinta generación, no doceava. Pero socorro, cariño, ¿cuál es tu pregunta? ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, ¿cuál es tu ¿Puedo pregunta? comprimir las generaciones? Esa. ¿Puedo Puedes, comprimir las generaciones para que yo, siendo la puedes, quinta, solucione 12? puedes. Excelente. ¿No Bueno, escuchaste que Dios todo lo puede? Apártate tú y déjale a Él. sí, claro. Lo he dejado a ella, ha sido maravilloso. Sí, pero entonces no Pero me me preguntes. surgen Pero dudas, entonces, mi mente no, me molesta. no. Entonces no me preguntes, ¿puedo Ok, yo? Elimina el no. yo. ¿Puedo yo? Cambia el yo. Yo no. Cuando metes yo, ya no está Él. Ah, ok. Ya, excelente, Atención a las excelente. formulaciones que hacemos. Muy bien. Gracias, Claro, Socorro. Gracias. ok. Muy bien, familia. Entonces, en este punto hay preguntas que tienen que ver ya con la gestión de los grupos y así. Sí, ¿no? ¿Tenemos? Si hay, levantamos la mano y hacemos cuestiones de estas, o si no,
terminamos aquí. Yes, no, no. Todo bien. Sí, Socorro, si tiene alguna pregunta acerca de esto, sí. Bueno, entonces en este caso te voy a pedir, creo que Araceli es la única persona que no está. Te voy a pedir que salgas de la sala ya, Araceli, por favor. Muchísimas gracias. Creo que la única. Y Encarni, gracias, Encarni. Nos vemos muy pronto. Muy bien, vamos allí. Gracias. Nuestra consulta arquetipo 4 y 15 es la segunda y estamos afinando los detalles. Y una de mis tutorizadas, esta duda la tengo con respecto al trabajo en el desarrollo del árbol. Sí. A ver, mi tutorizada ha tenido varias parejas con las que se ha comprometido, pero una de sus parejas no se comprometió con ella, pero ha sido como vital en su vida. Mi pregunta es, yo le sugerí que la incluya en el árbol, pero ella me dijo que no. Mi pregunta para ti es, Raúl, ¿se incluyen en el árbol solo las parejas con las que se ha estado comprometido? Depende. Depende para qué fin. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta con ella es, o bueno, su inquietud es que ella ni ha tenido una pareja estable, ni ha tenido hijos, entonces a mí me parece que esta pareja ha sido como relevante en su vida y ella la hace a un lado. Bueno, ¿qué edad tiene esta persona? Mi tutorizada, 53. Bien. No ha estado casada, no ha tenido hijos, no ha tenido una pareja estable nunca o casi nunca, ¿no? ¿Entiendo? Así es. Bueno. Mira, en relación a si se incluyen en el árbol o no, la Kabbalah nos dice, especialmente la Kabbalah del Arizal, que toda, y el Zohar también lo dice, que cada vez que tenemos una relación sexual con una persona, hay un intercambio de nitzotzot, o sea, de chispas. Okay. O sea, la relación sexual no es algo gratuito ni inocente. O sea, cada vez que tenemos una unión sexual, estamos aportando y permitiendo aportación de chispas de la otra persona. Entonces ya hay un intercambio energético y por tanto informacional. Y si esa persona llega a tu vida, no es solamente por el hecho de que, aparte de tú tengas un patrón de no compromiso, que ya veremos de dónde viene, sino por el hecho de que también estás ayudando a rectificar a esas almas, a elevar sus chispas y a viceversa, ¿no? Y que las chispas de esa alma las estás ayudando a elevar tú. Pero es que va más allá, porque esto es cábala sexual. La persona que venga, el hombre que venga para estar con esa mujer que sí se comprometa, tiene que tener un recipiente lo suficientemente grande para poder sostener la rectificación de las chispas de alma residuales de hombres con los que esa mujer estuvo. Claro. ¿Me estoy explicando? Ok. Sí. Entonces estás elevando. El hombre que venga tenía que tener un cli descomunal para poder sostener la rectificación de aquellas chispas de hombres que están mezcladas con las chispas de la mujer actual. Modificar su frecuencia. Porque en realidad es una misión vital y espiritual la de modificar esta frecuencia. Y a seguir de eso, probablemente se van a dar ya otras circunstancias de compromiso más sólido, pero no antes. Ah, excelente. ¿Vale? No Entonces, antes. en realidad, sí se inscribe en el árbol. No. Una cosa es que nosotros... No. Solamente se inscriben en el árbol porque imagínate una mujer que ha tenido, yo qué sé, 50 amantes. Porque con cada una habrá tenido un nivel... No, ya lo sé, pero te estoy poniendo un caso para que entiendas por qué no se inscribe en el árbol. Tiene que haber un peso específico de vínculo particular. Entonces, el vínculo debe ser un vínculo especial
como el que tiene un padre con un hijo, o el que tiene una abuela con un nieto, o el que tiene... O sea, han de considerarse de alguna manera familia, no solamente tener sexo. ¿Me estoy explicando? Sí, Esas son las perfecto. relaciones que yo sí incluiría en el árbol, aunque no hayan tenido compromiso, pero que de alguna forma sí se considerasen familia por un tiempo. Ok, excelente. El resto Muchísimas gracias. el resto de relaciones no las incluyo en el árbol. Claro, ok, perfecto. Muy bien. Sale. Gracias. Bien, bien, bien. ¿Más preguntitas? ¿Más comentarios? ¿No? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, familia. Un placer como siempre. Y nos vamos a seguir viendo vamos ya, nos vamos a ver el viernes, desde luego, en la clase del T9. Ahí vamos a presentar los primeros casos, los de Ingrid, el grupo de Ingrid. No estés nerviosa, Ingrid, tú ya has pasado por aquí, sabes que no te come nadie, que nada, está todo bien, o sea, ningún problema. Y nada, muchísimo ánimo, que va a estar todo fenomenal. Estoy deseando llegar al viernes y dar el pistoletazo de salida para que ya empecemos a echar a rodar, ¿sí? Pues nada, familia, fenomenal. Nos vemos. Shalom, shalom. Gracias a todos. יברכך